¿Alguna vez te has sentido invisible en una conversación? ¿Te has preguntado cómo algunos líderes logran que la gente los siga incondicionalmente? ¿Te gustaría aprender un nuevo patrón hipnótico que te permita evocar emociones poderosas en quien quieras? Si es así, te tengo una sorpresa. He descubierto un nuevo patrón hipnótico increíble que nunca había visto antes y que no encontrarás en ningún libro de programación neurolingüística o de hipnosis ericksoniana. Lo encontré en la famosa y taquillera película Piratas del Caribe: La maldición del Perla Negra. Es un patrón poderoso porque de hecho es el mismo patrón que utilizan los militares para reclutar soldados a que den la vida por su país. Y al mismo tiempo es tan fácil de aplicar que hasta un pirata como Jack Sparrow lo utiliza para persuadir con maestría. Es un patrón que aprendes una sola vez y lo puedes utilizar en cualquier conversación para lograr que tu interlocutor se siente identificado contigo y te siga. Comencemos. En la película Piratas del Caribe: La maldición del Perla Negra, conocemos al carismático y enigmático Capitán Jack Sparrow, interpretado magistralmente por Johnny Depp. En una escena icónica, Jack está atrapado en una isla desierta junto a Elizabeth Swann, la hija del gobernador. Recupere el Perla. Se le enseñaré a toda la tripulación. Y todos la cantaremos juntos. Y te convertirás en el pirata más temido de los mares españoles. No solo de los mares españoles. De todo el océano. De todo el mundo. A donde queramos ir, iremos. Para eso es un barco. No solo es una quilla, una galera, una cubierta de velas. Eso es lo que necesita un barco. Pero lo que en verdad es... lo que el Perla Negra en realidad es libertad. Con esas palabras, Jack transforma completamente la percepción de su barco. Esta escena razona profundamente con la audiencia. Todos entendemos en algún nivel ese anhelo de libertad y de propósito. Ahora detente y piensa la siguiente pregunta: ¿cómo logra un personaje ficticio hacernos sentir y comprender emociones tan poderosas? Vamos a analizar primeramente palabra por palabra lo que dice Jack Sparrow. La escena comienza mostrando que están cantando una canción. Entonces dice Jack: cuando recupere el Perla Negra, se la enseñaré a toda la tripulación y todos la cantaremos juntos, ¿no? Se refiere a la canción. A lo que Elizabeth Swann le contesta: y te convertirás en el pirata más temido de los mares españoles. No solo de los mares españoles, le contesta Jack, de todo el océano, de todo el mundo. ¿Ves cómo amplía el significado? El pirata más temido de los mares españoles. No solo de los mares españoles, de todo el océano, de todo el mundo. Y aquí está el patrón hipnótico de Jack. A donde queramos ir, iremos. Para eso es un barco. No solo es una quilla, una galera, una cubierta y velas. Eso es lo que necesita un barco. Pero lo que en verdad es, lo que el Perla Negra en realidad es libertad. ¿Ves lo que hace allí Jack Sparrow? Primero establece lo que no es. No solo es una quilla, una galera, una cubierta y velas. No. Eso es lo que necesita un barco. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo? Si tú pensabas que un barco era una quilla, una galera, una cubierta y velas, te está diciendo: estás equivocado, ese no es el verdadero significado. Esto es fascinante y es ultra poderoso porque deconstruye los viejos significados, ¿te das cuenta? Y aquí crea la equivalencia compleja. Y estas frases le añaden énfasis, pero lo que en verdad es, lo que el Perla Negra en realidad es, ¿sí? Lo que verdaderamente es libertad. ¿Te das cuenta? ¿Lo ves? ¿Escuchas esa unión? Barco igual libertad. Ahora vas a descubrir el símbolo oculto. El símbolo oculto no se detiene donde se detiene la equivalencia compleja, sino que añade capas de significado, profundidad y conexión emocional. Y esto es lo que hace único al método del símbolo oculto. Es un método que he modelado y he perfeccionado, que consiste en, primeramente, esta idea modelada del patrón hipnótico de Jack Sparrow. ¡Qué genial! Definir algo que no es, ¿sí? Desafiando las percepciones existentes y deconstruyendo los viejos significados. Paso número 2. Revelar el significado oculto, añadiendo profundidad y conexión emocional, como en el ejemplo de Bernays. Y 3. Ampliar ese significado, conectándolo con valores y deseos universales. Déjame mostrártelo en acción. Superar un trauma no es simplemente dejar el pasado atrás. No es solo hacer las paces con lo que sucedió. Claro, esos pasos son importantes, pero superar un trauma es mucho más que eso. Es un viaje profundo hacia la sanación, una transformación que redefine no solo cómo ves tu pasado, sino también quién eres en el presente. Es convertir el dolor en fortaleza, encontrar la resiliencia en cada cicatriz emocional. Al hacerlo, te das cuenta
de que ya no eres la persona que sufrió ese trauma, sino alguien que ha renacido con una nueva perspectiva, una nueva fuerza. Y eso significa que cada avance, cada paso hacia la sanación, no solo te libera el dolor, sino que te abre nuevas posibilidades, permitiéndote crear una vida llena de significado, una vida donde tus heridas ya no te definen, sino que te impulsan hacia adelante. ¿Te das cuenta cómo cuando aplicas el símbolo oculto no solo estás comunicando información, sino que estás creando un puente, estás creando una experiencia emocional para la persona? Esto es importante porque las personas toman decisiones basadas en ¿qué? En las emociones. Ahora quizás te hayas hecho o te estés haciendo alguna de estas tres preguntas. ¿Cómo sé exactamente qué decir para crear esa equivalencia compleja entre mi idea y las emociones? ¿Cómo sé qué decir en X? En lo abstracto, en la idea. ¿Y cómo sé qué decir en Y? Para crear ese lazo en donde X es igual a Y en la mente de la otra persona. ¿Cómo sé cuál es la mejor idea concreta? ¿Y cómo sé cuál es el mejor valor emocional para unirlos? Este es el punto en donde muchos se sienten bloqueados. ¿Por qué? Porque no es fácil encontrar las palabras concretas que estructuren tu mensaje de manera que genere esta poderosa conexión en la mente de otras personas. Para dar respuesta a todas estas preguntas es que diseñé el software generador de patrones hipnóticos, el símbolo oculto modelado de Bernays, Martin Luther King y Jack Sparrow en su versión básica que puedes probar de forma completamente gratuita. Esta es la herramienta que transformará de forma completamente automática y a un solo clic de distancia tus ideas y mensajes en patrones hipnóticos que capturen la atención y el corazón de quienes te escuchan. Este es el programa que elimina el miedo a no saber qué decir, a no saber cómo estructurar tu mensaje para que impacte emocionalmente en la otra persona. Sígueme mientras te muestro cómo funciona. Lo primero que tienes que hacer es ingresar tu tema en este box de aquí. Hay muchos temas posibles. Los temas van desde superar un trauma hasta mejorar tus relaciones interpersonales. Y como puedes ver aquí, hay temas en diversas categorías, ¿sí? Seducción, motivación, liderazgo, educación, salud, creatividad, finanzas, desarrollo personal, etc. Paso número 2, ingresas aquí lo que deseas y el software analiza tu entrada y automáticamente genera un patrón hipnótico que conecta tu idea con valores emocionales profundos. Como puedes ver aquí, la idea principal es superar un trauma y la une con valores como sanación, transformación, resiliencia, renacer con nuevas perspectivas y con nuevas fuerzas, abrirse a nuevas posibilidades, etc. Y aquí está una de las funcionalidades más importantes. Digamos que lo que te interesa no está en esta lista. Digamos, por ejemplo, que lo que a mí me interesa es superar la timidez. ¿Sí? Que no está aquí. Entonces, lo que hago es, voy al box y escribo. Hago clic en generar patrón y listo. El programa automáticamente generó el patrón hipnótico utilizando la estructura del símbolo oculto por mí. Superar la timidez no es simplemente dejar las cosas como están. No es solo conformarse con lo superficial. Claro, esos aspectos pueden parecer importantes, pero superar la timidez es mucho más que eso. Es un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. ¿Ves aquí cómo está haciendo la equivalencia compleja? Y aquí cómo la profundiza. Es convertir cada desafío en una oportunidad, cada obstáculo en un peldaño hacia tu crecimiento personal. Te das cuenta de que has evolucionado, de que ya no eres la misma persona que comenzó este viaje. Y eso significa que esta transformación te permite crear una vida llena de significado y autenticidad. Tu vida se enriquece con cada paso que das en este camino de superar la timidez, permitiéndote alcanzar alturas que antes parecían imposibles. Ahora digamos que te gustó tanto este patrón que te gustaría generar variaciones. No hay problema, vas hacia abajo y haces clic en generar variaciones. Superar la timidez. Es crucial entender que te encuentras a ti mismo renaciendo con una nueva perspectiva y propósito. Es un trayecto hacia una versión más fuerte y resiliente de ti mismo. Es convertir cada desafío en una oportunidad, cada obstáculo en un peldaño. Digamos que te gustó y a la vez quieres otra variación. Haces nuevamente clic en generar variaciones. Superar la timidez no es simplemente dejar las cosas como están, no es solo conformarse con lo superficial. Es convertir cada desafío en una oportunidad, cada obstáculo en un peldaño hacia tu crecimiento personal. ¿Has considerado cómo este cambio podría transformar tu vida? ¿Y te gustaría generar una variación más? No hay problema. Haces clic de vuelta en generar variaciones. ¿Sí? Y aquí te genera otra variación más del mismo patrón. ¿Te das cuenta cómo con esta herramienta no necesitas ser un experto en programación neurolingüística, en hipnosis ericksoniana, en procesión, etcétera? Ya que este software hace todo por ti,
permitiéndote enfocarte en lo que realmente importa, que es conectar tu idea con esa persona o con esas personas. Y esas no son todas las funcionalidades que tiene este software, ya que tiene más. Mira, digamos que te gustó este patrón, haces clic en copiar patrón, abres Notepad, edición pegar, y te copió todo el patrón. Y esa no es la única función que tiene este programa. Digamos que me gustó este patrón y quiero saber cómo lo va a percibir la otra persona. Seleccionas el género, en este caso voy a seleccionar la voz masculina, y el idioma voy a poner español España. Superar la timidez. Superar la timidez no es simplemente dejar las cosas como están. No es solo conformarse con lo superficial. Claro, esos aspectos pueden parecer importantes. ¿Te das cuenta cómo el generador de patrones hipnóticos, el símbolo oculto, modelado de Bernays, Martin Luther King y Jack Sparrow, es más que una herramienta? Es tu aliado en la comunicación efectiva, porque te permite aplicar este patrón hipnótico sin esfuerzo. Olvídate de pensar cuál es la palabra correcta o qué es lo que tengo que decir o cómo lo tengo que decir. Este programa lo hace todo por ti. Si quieres experimentar el poder de esta herramienta, te invito a que pruebes la versión gratuita del software haciendo clic en la descripción para que puedas estar accediendo. Solo tienes que hacer clic en el enlace debajo de este video y comenzar a generar tus propios patrones hipnóticos hoy mismo. Si te ha gustado el video, haz clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Me despido de ti hasta el próximo video. Hernán Vilaro. Muchas gracias por estar del otro lado.